Más de dos podcast. Un podcast no tan planificado pero sustancial. Un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes. Desde historias personales hasta reflexiones sobre temas de actualidad. Más de dos podcast. ¿Qué es lo que dice la Pipo? De más de dos. De más de dos. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en otra entrega de Más de dos podcasts. Un podcast no tan planificado, pero sustancial. De este lado, Diana Vargas. Hola. Y Aneudi Chavarría para compartir con ustedes como cada miércoles a partir de las 7 de la mañana desde Spacecast, otra entrega más de este podcast que llegó para quedarse. Diana, ¿qué es lo que es? ¿Qué lo que, manito? Estamos bien, estamos aquí. Saludamos a toda la gente que nos escucha. Bébase su cafecito, haga su rutina de ejercicio. Ya no hay excusa. Usted toda su rutina mañanera la puede hacer con nosotros en sus oídos, Sí. Escuchando estas melodiosas voces, compartiendo con usted. Así que muchísimas gracias, señores, por formar parte de nuestra comunidad. Para nosotros es un placer, honestamente, de que usted nos dé esa dicha de ser parte de sus mañanas, de los miércoles y sus mañanas. Y bueno, tú sabes qué, Aneudi, que traje un tema que está un poco jocoso. Yo creo que es un tema también que cuando la gente lo escuche se va a identificar, porque hay que decirle a la gente que nosotros cuando venimos a grabar, como hacemos estas jornadas de grabaciones, generalmente son los fines de semana por tema de trabajo y porque es más fácil para nosotros tomamos transporte público. Sí. Para venir hacia nuestra casa de Spacecast. Y lo que nos hemos encontrado en los transportes públicos de nuestro querido país, República Dominicana, es una vaina increíble que uno goza muchísimo, porque la verdad es que en Dominicana aparecen unos personajes que son bastante pintorescos. Nosotros recordamos con mucho énfasis nuestra última experiencia en la que fuimos partícipes básicamente como de un culto de liberación, porque al lado de nosotros no, espérate, antes de que sigamos, porque Aneudi está malo, tenemos que decirle a la gente que no estamos en contra de ningún tipo de manifestación. O sea, no estamos en contra de ningún credo. Creemos básicamente en que nosotros tenemos, gracias a Dios, la libertad de credo aquí. No tenemos restricciones. Cada uno puede identificarse con la religión o con la divinidad o con lo que sea que crea, ¿ok? Eso no nos incumbe. Lo que estamos diciendo es de que generalmente por esa libertad que tenemos, nosotros nos encontramos en lugares públicos y en el transporte con cosas que no es que nosotros no estamos burlando de eso, sino que cuando la presenciamos realmente, básicamente porque es en el transporte, porque si fuera en otro lugar, pues que lo amerite, pues chévere, pero como es en el transporte, nos da un poco de risa porque, señores, hay cosas que tienen que hacerse en lugares específicos. Y aunque se diga, y no estoy en contra de eso, de que la iglesia debe salir de las paredes y debe salir a la calle, también nosotros tenemos que ser un poquito, cuidadosos y también como que prudentes. En un transporte público donde usted no sabe cómo va la gente, donde usted no sabe si va quillado, si va feliz, sí, yo estoy muy de acuerdo con que se entregue ese viaje, con que se ore, con que se haga una oración. Pero pararte y lo que dure el viaje, que generalmente como 1 hora aproximadamente, con una gente, con un telelé y sobre todo el tono de voz que utilizan y la forma que no estamos de acuerdo. Pues la experiencia que le vamos a contar, además de otras, pero esa en la que los dos fuimos partícipes, y era que cuando veníamos hacia aquí, señores, el viaje tenía habíamos despegado, habían pasado yo creo que 5 minutos justo, cuando esa persona se para y dice, con el permiso del chofer, ella se mueve hacia adelante, porque además estaba en los asientos de atrás, se mueve hacia adelante y se para al principio, y entonces de manera
sugestiva, porque digo sugestiva, imponente, dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿cuántos dicen amén? Hay gente que dice amén, está chévere. Pero entonces ella como que no estuvo muy de acuerdo con que nada más lo dijeran, lo que lo sintieran, y entonces volvió y repitió. Y con más énfasis y más voceado, pidió que cuando dijeran amén. Ya usted sabe, ¿verdad? Es como que desde ahí hay que respetar que yo no tenga que responder a las solicitudes que me haga X persona, porque simplemente yo decido si respondo o no, o si yo soy parte de la dinámica que ella quiere proponer. Pero eso no fue la peor parte, No, porque empezamos ahí. Está bien. Ella empieza como con una especie de prédica, ahí. Luego de la oración vino la prédica. Ajá, ella empieza con una especie de prédica, una intervención que hasta de forma jocosa lo hizo, porque bueno, usted sabe que de acuerdo a los lugares y de acuerdo a cómo sea la persona, uno generalmente utiliza un lenguaje X para tratar de conectar. Ella lo hizo muy bien, hubo intervenciones en las que uno se dio su risa y eso, de verdad, uno no puede decir que no. Pero entonces hubo una parte complicada. Y esta parte complicada es que ella en su oración y en su prédica parece que ha recibido revelación del Altísimo, ¿verdad? Yo creo mucho en eso, por eso lo digo, porque yo creo en los dones del Espíritu Santo, están ahí los dones, yo no estoy dudando de eso, ¿verdad? Quiero hacer acotación porque puede ser que mucha gente religiosa escuche esto. Se sienta sensible, sí. Y no crea que nosotros estamos ni desvirtuando la religión, vuelvo y repito, ni el credo que usted decida creer. Eso no es por ahí que va la cosa. Pero bueno, en ese trajín que está ella en la prédica, no sé cuánto recibe, parece una revelación de una persona que estaba trabajando con brujería en ese momento. Y aquí hay una persona que tiene un altar y qué sé yo qué, porque ella, en su antigua vida, parece que también era eso, tú sabes. Entonces, parece que ella tiene como un poquito más de empatía con gente porque ha pasado por ahí. La cosa es que aquí hay una persona que está trabajando brujería y el Señor me dice que quiere trabajar contigo. Quita ese altar, se va por ahí. Ella mencionó y fue muy enfática el hecho de que esa persona que ella había recibido la información o el mensaje tenía el altar encendido en ese momento lo tenía encendido por una persona. Sí. Y que tú estás haciendo este tipo de trabajos, pero mira cómo tú estás, que tú andas con las patas polvosas, que tú andas, que no tienes ni para caerte muerta. Y salió, excusando Diana que te interrumpa, se salió un poco de lo que era el mensaje de la palabra, del mensaje de la prédica, de la oración, a lo que fue dejar como que en vergüenza a la persona que estaba en la guagua, porque esa persona en un momento indicado, de manera inicial, cuando se estaban haciendo los comentarios jocosos o cuando la señora que estaba predicando de manera jocosa, la que tenía el altar encendido, ella estaba muerta de la risa. Estaba normal, escuchando como todos. Exacto, ella estaba explotada de la risa. Pero llegó un punto que cuando ya la señora que está haciendo la prédica y todo esto, hace la pregunta y nadie como que nada, y la joven de momento levanta la mano y baja su cabeza y levanta diciendo que es ella la que tiene ese asunto. ¿Para qué fue eso? Ya ahí el proceso se detuvo en todo momento y fue dirigido y potencializado hacia esa otra mujer que confirmó que estaba haciendo trabajos dentro del mundo de la brujería y que estaba dedicando todo este proceso a esto. ¿Qué pasa? Que lo que nos llamó la atención, con todo el respeto que se merecen, es la manera, es el lugar, es la forma, porque el transporte público es un espacio donde convergen muchas personas. El transporte público, nosotros duramos de San Pedro de Macorís hasta Santo Domingo 1 hora, 30 minutos, 1 hora con 10 minutos, y esto va a depender del transporte y de la guagua en la cual uno venga. Uh-huh. Esa guagua fue una de las más grandes. Como es más grande, dura más tiempo porque tiene que bajar un poco la velocidad. Duramos 1 hora y media aproximadamente, señores, y fue 1 hora y media con la señora cantaleteando. Ya luego de que identificó esa señora, es el tema y el centro de atención por 1 hora y media, cuando en ese transporte público hay personas, uno, que no necesariamente tienen que ser evangélicos, 2, personas que se sientan en la guagua a echar, no un sueño, no,
hasta 3 sueños porque no duermen en la madrugada porque quizás están trabajando. Sí, Lo digo porque a mí me pasa eso. Yo viajo diario de San Pedro de Macorís hacia Santo Domingo y yo me levanto a las 4 de la mañana. Y anteriormente yo era uno de los que decía que por qué o cómo hay personas que duermen en el trayecto de una guagua pública, porque eso es muy incómodo. Pero señores, tú levantarte tan temprano amerita que tú hagas como que un proceso de descanso en ese momento porque no se está durmiendo al 100%. Y así también nos encontramos en la guagua con personas que van estudiando, que van leyendo, que van haciendo algunos trabajos en las laptops, en tabletas, en celulares, y que van desarrollando algunas cosas de manera productiva sin afectar el otro. Entonces, cuando esta señora, para darle la palabra nuevamente a Diana, esta señora que estaba haciendo el proceso del culto, que ya se ha direccionado hacia... Que se supone que no era un culto, era una oración, Era una pero oración. nosotros de forma jocosa decimos culto porque estamos hablando de 1 hora y 30 minutos. Y no se sentó. Entonces, ella, como estaba en ese proceso, en ese ambiente, ella se olvidó de dónde estaba, de quiénes estaban ahí, y simplemente dejó que todo corriera conforme a su voluntad y Pero señores, sin importar lo que estaba para pasando. que usted vea lo tanto que ella se enfocó en eso, que no está mal, porque ella dirá, bueno, hice la hora del día o lo que sea, tú sabes, como dicen. Se enfocó tanto en eso, señores, que ella tenía que quedarse en el Darío Contreras. Y llegó con nosotros Hasta la Duarte. hasta la Duarte. Usted está entendiendo, ¿verdad? Repito, se iba a quedar en el Darío, a la entrada, básicamente, y llegó con nosotros hasta la Duarte para que usted vea las cosas. O sea, ¿por qué nosotros tenemos este tema a colación, que es un poquito jocoso? Y es porque yo sé que la gente que nos está escuchando ha pasado algo en algún transporte, no en una guagua, en un carrito público. ¡Uy! Se me ve el estornudo si me estás escuchando. Así que achú por mí. Mira, no solamente en las guaguas, sino en los carritos públicos, en cualquier transporte. Usted tiene que tener pendiente la forma en cómo usted va a abordar a las personas que estén con ustedes en ese sentido. No estamos en contra de que si a usted le dan el permiso de que haga una oración, chéverísimo, porque nos protege, porque siempre aquellos que tienen creencia en Dios siempre ponen el día primero, o sea, Y se lo agradecemos. Y es necesario. Tú sabes, papá Dios, te presentamos este viaje, toma nuestras vidas, lo que sea que se vaya a decir la oración y lo que sea que se vaya a pedir, pero de ahí a extenderte. O sea, tienen que tener cautela con eso. Y segundo, no es que no oren por la otra persona, pero yo sé que uno se llena del espíritu y se va, como que se va de verdad, pero tiene uno que tratar de dentro de lo posible, con la conciencia que queda dentro de cuando uno se emborracha en el espíritu, como dice, pero con esa conciencia poca que te queda cuando tú estás dirigiendo una oración, y más si es por una persona, tener cautela al dirigirse a esa persona. No tiene que usar cualitativo, ni de greñar, ni de peinar, ni fea, ni está flaca, pata o polvosa, está gorda, flaca, o qué sé yo, o sea, nada que tenga que ver con su apariencia física debe ser parte de esa oración, porque usted está orando por su alma, por sus emociones, no por su físico. Y créame que aunque uno recibe la oración, uno presta mucha atención a lo que dice la oración. Se dice, claro. Entonces, si dentro de la oración tú me estás deseando 1000 bendiciones, pero me dice fea, pero me dice desgreñada, o sea, yo no me voy a fijar en que tú me estás deseando bendiciones, yo me voy a fijar en que tú tuviste que desearme bendiciones a través de casi ofenderme, porque usted no me conoce y yo tengo un espejo en mi casa y yo veo cómo yo salgo de mi casa, y puede ser que salga de peinar, pero puede ser que yo no tenga peine, porque yo tampoco conozco la situación económica de esa muchacha que tenía no sé cuántos hijos, 4, que tenía muchísimos problemas, que dormía no sé dónde, o sea que tiene mucho que ver, y usted tiene que tener conciencia de que puede que la manifestación física de la persona sea resultado de un proceso emocional que está viviendo en su casa y que no tiene recursos. Porque esa muchacha, yo creo que
no tenía ni... Ella mencionó que es del municipio Quisqueya, que tiene 4 hijos y de los 4 vive con ella el más pequeño. Los demás viven con la abuela. Pero que adicional a esto, de los 4 son de padres diferentes, que actualmente no tiene un trabajo formal, dentro de tantas cosas que mencionó. Su nivel de estudio no se resaltó en ese momento, y algo que le llamó mucho la atención fue el hecho de que no ha tenido relaciones estables, porque también ese tema salió a relucir. O sea, este nivel de información que nosotros estamos compartiendo, o sea, no deberíamos. No debió salir. Y la gente dirá, Dios mío, pero señores, nosotros estábamos en los asientos de adelante, justamente al lado de la muchacha a la que le estaban básicamente desnudando su vida. Porque no solamente nosotros, este nivel de información lo sabe todo el que hizo ese viaje con nosotros ahí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos salvaguardar con este tema, que lo trajimos a colación y dirán, cónchale, pero hicieron un podcast de eso. Sí, hicimos un podcast de eso porque usted siempre va a encontrar una oportunidad en la que usted va a estar en un transporte público y puede ser usted objeto de burla, puede ser usted objeto de conversación. Entonces, tiene que tratar de manejarse. Si es usted la que se va a parar a liderar el público y hacer oración o hacer prédica o lo que sea, y también nosotros como pasajeros que nos quedamos, tenemos que ser un poquito hasta más empáticos, lo que sea, porque a veces nos molestamos y aquí tenemos muchas libertades, y hasta que en esas guaguas no pongan esa política de que independientemente de si son cristianos o no, nadie puede pararse a decir con el permiso del chofer voy a hablar. Ya eso es otra cosa. Y yo creo que eso debería ser parte de la política. De convivencia dentro del autobús. Sí, decir, mire, después que empiece el viaje, que recoja los tickets, que usted dé el dinero, lo que sea, usted simplemente se quede en su asiento hasta que termine el viaje y hasta que usted empiece a pedir sus paradas. Otras cosas que se han identificado brevemente, ya las otras no las vamos a desarrollar tanto, pero vamos a mencionar así random algunas cosas que nosotros hemos identificado en el transporte público de República Dominicana. Una segunda cosa que hemos identificado es los vendedores de frutas, dulces, revistas y hasta libros dentro de la guagua. Sí, aparecen unos vendedores ambulantes encendidos, señores, que son de lo que se pasan, por ejemplo, lo de los dulces, que es lo que yo más me fijo porque me encanta. A veces me pasa que yo digo, ay, mi padre, porque ellos te van dando pedacitos de como tajadita, que no está mal, porque a veces caen bien, pero tú como que dices, ay, Dios mío, pero y sabrá Dios de cuándo ese tipo no lava ese cuchillo y me está dando un pedazo de dulce que uno no lo va a querer coger, porque usted entenderá, ¿verdad? Que además pasa por toda la gente que tienen diferentes costumbres de la de usted, y usted dice, bueno, yo creo que no está bien, yo no quiero. Pero a veces queriendo, pues tú dices, imagínate cuántos microbios me estoy comiendo yo, además del azúcar que tiene. Sí. Porque, pero no solamente eso, los personajes que aparecen en la guagua, tú que comenzabas a mencionar al principio los que se duermen. Porque hay gente que se duerme y no se mueve. Pero hay gente que se duerme y se te tira en el hombro. Arriba, yo he visto casos. Así, mira. Pero no se conocen y tú dices, pero... Se te duermen en el hombro. Pero ¿y este tipo o esta tipa? Amigo, despiértese porque dígame, mi amor, tú eres su almohada. Su almohada tú eres. Yo me río porque yo he visto casos de personas que no solo se le duermen en el hombro a la persona que no conoce. Babean, mi amor, porque entonces se meten en un sueño profundo y tú ves esa saliva encendida y tú dices, no, pero 3 kilos de baba me llevo. Sí, que así, yo he visto casos así mismo, que se le duerme encima y el babazo cayéndole en el hombro a la persona que tiene al lado. Ay, no, qué desagradable. Pero además de eso, como se duermen tanto, les roncan. Señores, ay, Dios mío. Cuidado si es usted uno de los que se duermen. Cuidado si es usted. La gente que entonces te ven haciendo cualquier cosa y empiezan a hablarte ahí. Hermano, estoy leyendo, estoy escuchando música, no me interesa escucharlo. O sea, bájale 2. Pero además aparecen gente que son de los que no pueden hablar sin tocarse. Ah, sí, mira, Diana, esto. Tú no sabes y tú...
oye, me está dando en el hombro. No me dé otra vez porque te voy a soltar una galleta. Porque la gente se va poniendo como, hasta que te dice, déjame hacerte una pregunta. Tú no puedes hablar sin toparme. Sí. ¿Por qué me tiene el hombro caído? Tú sabes otra cosa que hemos identificado, que yo he identificado, y esto es un llamado, no voy a mencionar el nombre, porque uso frecuentemente el transporte de ellos. Ah, ya yo sé cuál es. Pero, Ya yo sé, pero también me lo voy a guardar. sí, esto es un llamado para todos los sindicatos de transporte que tenemos actualmente en nuestra República Dominicana, pero de manera especial para los de San Pedro de Macorís. Miren, los autobuses fueron diseñados para cierta cantidad de personas. Ay, Dios sentadas mío. Así es. en sillas. Si ya usted ha acondicionado o tiene la facilidad de que en el pasillo usted va a colocar un cojín, una lata, un cubo, un pedazo de tabla, o lo va a sentar básicamente en el piso, usted tiene que ser un poco más respetuoso con el usuario. Porque el usuario no está de gratis en la guagua. Usted exacto, usted le está cobrando por un servicio. Así es. Y como usted le está cobrando un servicio que actualmente es de 150 pesos, el viaje de San Pedro de Macorís hacia Santo Domingo y de retorno también, usted tiene que ofrecerle a ese usuario el espacio que tiene la guagua destinada para ello. No una lata, ni un cubo, ni un cojín, ni el piso, ni la espalda de los dos coconductores que tiene la guagua al lado del chofer, porque eso no es el espacio destinado para esta parte. Básicamente, si usted no tiene el espacio necesario para esto, ya esto de una manera responsablemente para los responsables de los sindicatos de transporte público en nuestro país. Si usted no tiene las condiciones necesarias para poder llevar 32, 40, 60 personas, no ponga... pero no posible. Claro, no lo ponga en sobregiro la guagua, porque al final de la jornada, usted lo que está haciendo es poniendo en el telón la poca calidad del servicio, o poca o mucha que pueda tener. Entonces, al final de la jornada deja una mala sensación. Yo soy uno de que si usted me dice a mí, no, ven, que... porque hasta se va, la guagua no se va hasta que no llenan eso. Ayer me pasó esa parte. Yo salgo de mi casa a 5:30 de la mañana y cuando llego hay una guagua pequeña y cuando voy al área de la... ¿Tú viste? Ay, no, esa guaguita yo no entiendo. Si por mí fuera, por eso lo hablamos después. Vámonos a ese tema. Pues bien, y cuando yo llego a la parada está la fila para tomar el autobús, ya todos tienen su tiquete en la mano y veo la fila, pero la guagua no se mueve, no se va, no nada. Y digo, ¿pero y por qué esta fila tan larga? Y la guagua sigue aquí en parqueo. Cuando yo cojo y le pregunto al control por qué esa guagua no se ha ido, si aquí hay muchas personas, yo me tengo que ir, tengo que salir de aquí antes de las 6. Y él me dice, no, pero ven, mira que yo tengo aquí un espacio. Y cuando yo le pregunto cuál es el espacio, cuando entro la cara a la guagua, adivina tú, el respaldo de la coconductor que tiene la guagua. Yo le dije, eso no es un asiento. Que ustedes hayan asumido actualmente esa parte como ustedes lo han acondicionado. Son dos cosas muy diferentes a que eso no es un asiento. Además, todo el que se levante a esa hora va con un propósito. Dormir. Dormir, porque cuando yo llegue eventualmente a mi destino final, ya yo tengo que estar totalmente energía, en pila, prendido, fresco. Porque, óyeme, es mucho con demasiado, la verdad. Entonces, es un abuso. Es un abuso. Para cerrar esa parte, en cuanto al llamado de manera crítica a los sindicatos de transporte público, si usted va a ofrecer un servicio, ofrezca el servicio de calidad. Y no trate, en la medida de lo posible, de afectar al usuario. Si usted lo que quiere es ofrecer un servicio de calidad. Ahora bien, si a usted no le importa y le da un par de dos, sigue haciendo lo que usted actualmente está haciendo, ofreciendo un pésimo servicio en el transporte público. Gracias, me desahogué. Pero lo necesitabas, sí. Pero ya yo entiendo por qué tú sugeriste el tema. Era para echarse venenito. No, tenía que hacer un llamado de atención. Pero yo creo que al final el episodio es esto, es como que se responsabilice cada uno del rol que tiene, ¿ok? Y que sea respetuoso con la gente, porque son gente que usted no conoce, gente que
usted no sabe de qué son capaces tampoco. O sea que el mundo va muy complicado y uno tiene que hacer lo menos que pueda para alentar a otros a que te ofenda o a que te lastime. Si usted es pasajero, mire, quédese tranquilito, haga lo que tenga que hacer, quédese en su asiento chilling. Y si usted es de lo que se va a parar, por favor, bájele 2. No use 1 hora y 30 minutos. Haga una cosita de 5 minutos, 10 minutos, cuando mucho. Como pero hoy. respete el hecho de que hay gente que no quiere escuchar a una persona desde que empieza el viaje hasta que termina hablando. Así que bueno, recuerde que tiene que caernos atrás a través de todas nuestras redes sociales. Usted nos encuentra en Apple Podcasts, Spotify Podcasts y Google Podcasts como Más de Dos Podcasts y en Instagram y YouTube como Más de Dos Podcasts. Recuerde que este es un podcast no tan planificado, pero sustancial. Nos vemos el miércoles, señores. Hasta la próxima. Más de Dos Podcast. Un podcast no tan planificado pero sustancial. Un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes. Desde historias personales hasta reflexiones sobre temas de actualidad. Más de Dos Podcast.